Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Voy a enseñar este tema bajo la luz del Espíritu Santo. Un líder sin egoísmo. Un líder sin egoísmo. Así son los líderes que Dios quiere que estén al frente de su grey, de su iglesia en este tiempo. Un líder sin egoísmo. Y vamos a tomar como base de este tema el libro de Números en el capítulo 11 del versículo 25 al 29. El libro de Números, capítulo 11, versículo 25 al 29. Honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y leo su letra. Leo su palabra. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Vemos el liderazgo de este hombre llamado Moisés. Dios estaba ahí en el asunto. Había una reunión de Moisés con el pueblo, porque Jehová estaba enojado y había consumido un extremo del campamento. Y había una reunión, y dice la palabra que Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre 70 varones y empezaron a profetizar. Pero habían 2 jóvenes, dice la palabra, en el versículo 26, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Ellos también profetizaron. Y a Josué, y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, impídelos. Estaba celoso Josué porque Eldad y Medad estaban profetizando también. Habían recibido el mismo espíritu de Moisés. Pero vemos a Moisés que él le da una respuesta. En el versículo 29, y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. No tenía problemas en su alma. Moisés no tenía egoísmo, no era egoísta en su alma. Estaba seguro de su trabajo que estaba haciendo. Dios quiere ministros de esta talla como Moisés. Eldad significa favorecido de Dios, amado por Dios. Medad significa aquel que mide agua de amor. Amado significa cariñoso. Medad significa cariñoso, amor, amado, aquel que mide agua de amor. Y el tema es un líder sin egoísmo. En el alma de Moisés no había egoísmo.
tenemos un caso en Lucas capítulo 9, verso 49-50. Lucas capítulo 9, versículo 49-50. Vamos a ver que siempre ha habido egoísmo. Pero hay líderes buenos. Lucas capítulo 9, verso 49-50. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sabe que este hombre tenía el mismo rango de los discípulos? Era un discípulo que Juan lo había formado. Y este tenía dones igual a los discípulos de Cristo. Este echaba fuera demonios. Y los discípulos querían que él se sometiera a ellos. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Oiga, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. En vez de estar satisfecho de que libraba gente, ayudaba gente endemoniada. Jesús le dijo: no se lo prohibás, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No tenía problema Jesús en su alma. No había egoísmo en mi Señor. Los corrigió a ellos para que fueran hombres libres como Moisés, para no tener egoísmo ministerial. Ese celo es del diablo, ese celo no es de Dios. La envidia ministerial, el egoísmo ministerial no es de un líder. Ya que la iglesia de Cristo no es de los hombres. Aunque Dios pone autoridades a trabajar. En el caso del Antiguo Testamento, Moisés era el líder. Ahora los líderes en el tiempo del Espíritu Santo son los apóstoles, como cabezas principales de parte del Espíritu Santo. Escucha esto. Los hombres que se rebelaron contra Moisés les fue muy mal. Mire lo que dice este líder, este hombre que aprendió de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mire Pedro, qué bonito habla ahora. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es que un verdadero apóstol no tiene egoísmo ministerial. Es un buen líder. No tienen esa enfermedad en el alma, el egoísmo, la envidia. El significado de egoísmo es uno que solo se ama a sí mismo, que solo piensa en él, no piensa en las demás personas, que no quiere que otras personas tengan ministerio. Moisés no tenía ese problema. Déjalos que profeticen. Yo quiero que todos sean profetas, dice Moisés. Jesús no tuvo problema. Ese muchacho que era un discípulo echando fuera demonios en el nombre de Jesús, eso sí,
porque Juan le había enseñado que en el nombre de Jesús se echaban fuera los demonios. Pero los discípulos, como miraban que tenía el mismo rango de ellos se sentían como que les estaba quitando el ministerio. No se los impidáis, le dijo el Señor. Déjenlo que siga adelante. Es tremendo. Los verdaderos ministros tenemos un celo de cuidar la doctrina, eso sí. Pero cuando sabemos que alguien es verdadero, que es un verdadero ministro, no tenemos envidia ni egoísmo. Damos gracias a Dios por los verdaderos ministros de este tiempo que están predicando y enseñando el Evangelio, tanto como hombres y mujeres que están hablando de parte de Dios, que hablamos de parte de Dios, que amamos a Dios, amamos su doctrina. Sabemos que la obra no la podemos hacer uno solo. Por eso Dios levanta muchísimos hombres y mujeres para predicar y enseñar el Evangelio. Que hay liderazgos como el de Moisés, sí lo hay. Como el de Pedro lo hay. Moisés, prototipo de apóstol, tenía al lado de él un profeta llamado Aarón. Aarón era sacerdote y era profeta. María, su hermana, era profeta. Números capítulo 12, versos 6, 7 y 8. Ahí está el ministerio de estos tres. Moisés, Aarón y Miriam. Ahí estaba María. Moisés, Aarón y María, ministros de Dios. Un líder sin egoísmo. ¿Cuáles son los intereses de un líder? Que la obra de Dios crezca, avance, se extienda. Que estemos preparados para la venida de Cristo. Que estemos preparados ya. Que tengamos la doctrina. Que estemos vestidos con la doctrina. Ese es el propósito de un líder. Enseñarle a la iglesia cómo ha nacido de nuevo y cómo tiene que estar preparado para la venida de Cristo, viviendo en santidad y consagración, practicando el misterio de la piedad. Oiga, practicando el misterio de la piedad, haciendo justicia. Es tiempo de examinarnos cómo está nuestra alma. Si no hay egoísmo ministerial, si no hay esa envidia. A estos dos muchachos los quisieron aplastar. Óigame, era Josué el que más tarde llegó a ser el sucesor de Moisés. Quería impedirles. Pero Moisés le dijo, no, déjalos. Que yo quiero que todo el mundo sea profeta acá. Que los que están aquí alrededor míos, que todos sean profetas como yo. No había egoísmo en Moisés. Porque un líder está convencido de que el trabajo de Dios es grande. Y un líder está convencido que no es dueño de la iglesia de Cristo, que Cristo pagó un precio de sangre. Cristo compró con su sangre la iglesia. Que un líder está convencido que solo es un administrador de la obra del Señor, como dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, verso 2, verso 3. Aleluya. Pero muchos quieren tener señorío sobre la iglesia. Lo leo, Primera de Pedro capítulo 5, verso 2, verso 3. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aleluya. Hay pastores que se molestan. Hay pastores que no son sabios. No se dan cuenta que de esa iglesia donde lo ponen a pastorear, de ahí van a nacer apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros en la palabra. Hombres que van a ser más preparados que él.
mujeres que van a tener mejor preparatoria que él. Hay apóstoles que tienen que ser muy sabios como Moisés, como Jesucristo, como Pedro, sabiendo que ellos van a formar a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gente buena. Un líder debe dar gracias a Dios por un miembro que Dios lo está levantando y que lo usa poderosamente. Aunque tenga mejores dones, aunque tenga dones más grandes, aunque sea un hombre que influya más, influyente más en el evangelio. Déjelo, apóyelo, ayúdelo, ministerialmente apóyelo. No sea egoísta, que ese no es el Espíritu Santo. El egoísmo no proviene del Espíritu Santo. Los líderes deben de estar convencidos, los apóstoles y profetas, que en medio de ellos Dios va a levantar gente con sabiduría, con revelación, con conocimiento y entendimiento, con dones grandes y con frutos maravillosos, para que ellos también hagan una función ministerial. Un pastor, un apóstol, se debe sentir bien que tiene gente inteligente en su congregación, gente sabia, gente usada por Dios. Un líder debe estar convencido que el que lo puso ahí, él lo tiene ahí y que nadie le va a quitar ese lugar sin que Dios no lo permita. Y los líderes que Dios va levantando una congregación no tienen ese interés, ese propósito muchas veces de quitar al líder que tienen al frente. Escucha esto. Sea sabio. No tenga egoísmo en su alma. Sea un buen líder sin egoísmo, sin envidia. Sea libre como Moisés, como Jesucristo, como Pedro. El egoísmo ministerial está matando a muchos, los está destruyendo. Porque hay líderes que están al frente y destruyendo a otros, siendo de estorbo en vez de ser ayuda ministerial, de ayudar a los otros para que crezcan. Empújelos, apóyelos. En lo que usted pueda, ayude a sus miembros, a sus líderes, a los que tiene a su cuidado. Aleluya. Cristo pronto viene por una iglesia que esté en libertad. Donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Una iglesia que es sana en el alma, que es salva, sana y libre en el alma, es la iglesia que Cristo viene a llevar. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.